Biblias en Primera de Pedro capítulo 1. Estamos enseñando una serie de estudios sistemáticos sobre la obra de la santificación. El lema del año ya saben que es santifícanos en tu verdad. Y ya hemos comenzado la semana pasada hablando del carácter santo de Dios. El domingo volvimos a hablar también acerca de la gloria de la santidad de Dios. El pastor Eduardo había hablado del coro también, ¿no? Sobre la santidad de Dios, me había comentado, sin ponernos de acuerdo los mismos textos. Entonces hay que prestar atención a lo que el Señor nos está demandando, lo que nos está diciendo también. ¿Se escucha bien atrás todo? ¿Seguro? Muy bien. Si no, vénganse bien adelante, así podamos escuchar bien. Hoy vamos a empezar a ver acerca de la santificación, ¿sí? Primero es necesario entender que Dios es santo, santo, santo. Y como hemos aprendido, Él es trascendente a toda su creación. Él está por encima de todo lo creado. No hay nada que afecte, no hay nada que dañe, no hay nada que esté alterando el carácter santo de Dios, porque Él trasciende totalmente, ¿sí? Y también la santidad es un atributo preeminente entre todos los atributos. Podríamos decir que todos los atributos se desprenden de ese carácter santo de Dios. Y una de las cosas que hacíamos notar la semana pasada es que ante tan magnificencia de su santidad, es imposible que una persona no tiembla ante su presencia, conociendo al verdadero Dios de la Biblia. Por eso llegamos a una conclusión de que al ver las iglesias modernas de este siglo XXI, que su comportamiento es tan irreverente, es claro entender que no han conocido al verdadero Dios de las Escrituras, porque no se puede decir que uno conoce a este Dios santo, 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 y su comportamiento ser irreverente. Entonces esta noche vamos a comenzar a desarrollar un poco acerca de la aplicación de la santidad. Tenemos en la Biblia una expresión de amor extraordinaria e incomprensible, porque siendo Dios santo, Él determinó salvar al hombre pecador. Y para que podamos tener comunión con Él, la obra de su plan de redención fue perfecto al Dios mismo encarnarse para poder morir en la persona de Jesucristo, en la persona del Hijo. Y de esta manera llevar a cabo la obra de redención. Entonces vamos a tomar primeramente unos versículos de Primera de Pedro capítulo 1, versículo 13 al 16, y vamos a hablar un poquito acerca de la santificación. Dice así la Escritura: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué quiere decir? Estén atentos, presten mucha atención, no divaguen con sus pensamientos. A veces uno pierde oportunidades por no estar atento. Pedro está diciendo: presten mucha atención, estén ceñidos vuestros lomos, quiere decir no desprolijos, no desatendidos, no improvisados, sino todo lo contrario, bien dispuestos a entender este misterio o esta verdad. Dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. Fíjense en las características o el llamado de atención para una persona en cuanto a la obra de la santidad. Seamos sobrios, todo lo contrario de ebrio, que significa que una persona está en sus cabales, que entiende, es lúcido, una persona que va a comprender lo que se está hablando. ¿Qué más dice? Y esperad por completo. Nos está hablando a nosotros la iglesia. Esperad por completo en la gracia que se os traerá, ¿cuándo? Cuando Jesucristo sea manifestado. Quiere decir que estemos ansiosos, dispuestos, atentos, sobrios, cada día, esperando a que cuando Cristo regrese por segunda vez, vamos a ser transformados en total plenitud de gloria, la misma gloria de nuestro Señor Jesucristo.
Por lo tanto, necesitamos entender qué quiso decir el apóstol Pedro con este versículo. El versículo 14 añade la característica de los hijos de Dios. Dice, como hijos obedientes. ¿Cómo debemos comportarnos como hijos obedientes? No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. ¿Qué está diciendo? Ya son hijos de Dios. Sean ahora obedientes. ¿Qué quiere decir? No quieran hacer, siendo hijos de Dios, cosas que hacían antes cuando no eran hijos de Dios, eran hijos del diablo. Eso quiere decir. Está hablando de la conducta. Un hijo de Dios puede extraviarse, pero va a volver en sí si legítimamente es un hijo de Dios, tomando la figura del pródigo, ¿no es cierto? Pero el que no es hijo de Dios y aparenta ser hijo de Dios, va a llegar en un momento que su pérdida y su extravío va a ser tan grande que se va a ir y nunca más va a volver. Y no está hablando de la pérdida de la salvación, sino que está demostrando que nunca lo fue, que esa es su naturaleza. Por lo tanto, el apóstol Pedro está diciendo, ustedes son hijos, así que sean obedientes y vivan resistiendo, confrontando, no cediendo a los deseos carnales, mundanos que antes ustedes tenían. Vamos reteniendo esto que lo vamos a desarrollar en esta noche. Versículo 15. Sino que como aquel que os llamó es santo, que dice allí, sed también vosotros santos en la iglesia. Porque hay hermanos que son santos en la iglesia. Y después, y cuando no están con la iglesia, cuando no lo ve la iglesia, ¿cómo es su comportamiento? ¿Qué dice Pedro? Un hijo de Dios que tiene su entendimiento listo, preparado, que no está con la guardia baja, que resiste a la concupiscencia, a las tentaciones de su propia carne, ese hijo de Dios practica la santificación, se exige ser santo en toda su manera de vivir, en todo tiempo, en cada momento de su vida, en cada acto, en cada pensamiento, en cada actitud, en cada palabra. Y fíjense en ustedes que dice, ¿por qué? Versículo 16. Primero porque está escrito. Y cuando algo está escrito es un decreto eterno de Dios. Y todo lo que está escrito vamos a rendir cuenta delante del Padre. Porque está escrito, dice Pedro, sed santos. Imperativo, es una orden. No es si usted puede, si usted quiere. Es una orden. Sed santos porque yo soy santo. Vamos a estudiar un poquito la naturaleza de la santificación. ¿Qué quiere decir esto con ser santo? La etimología de la palabra ya la hemos explicado la semana pasada e incluso varias veces en el seminario. La palabra santo significa, o es una palabra, un vocablo hebreo, kadosh, que significa cortado, separado, apartado. ¿De qué? De lo vil, de lo común, de lo mundano, de lo sucio, para ser consagrado a lo santo, a la gloria misma del Señor. Por lo tanto, si nosotros entendemos que somos santos, debemos empezar a ver por qué la Biblia dice que nosotros somos santos o que debemos vivir en santidad, porque nuestro Dios es santo. Allí empezamos a ver el fundamento del carácter de un hijo de Dios, ser santos. ¿Y qué significa? En el capítulo 8 de Romanos encontramos en el versículo 30 algo que es muy importante resaltar, que pertenece a la aplicación de la redención. ¿Cómo es que nosotros llegamos a ser salvos? ¿O por qué decimos que somos salvos? ¿O qué dice la Biblia que tiene la característica de aquellos en que la salvación se aplica? Romanos 8, versículo 30 dice, y a los que predestinó,
a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y uno dirá, ¿pero por qué no dice los santificó? Aparece la palabra justificó. Entonces tenemos que entender que la justificación y la santificación son dos cosas que van dentro del orden de la salvación. Pero tenemos que entender que así como son imprescindibles en la salvación, son dos cosas que cumplen funciones distintas. Vamos a ver un poquito esto. Así que, ¿cuál es la naturaleza de la santificación? Si alguien quiere anotar o entender una definición, es la obra de la libre gracia de Dios por la que nosotros somos renovados, transformados en el hombre perfecto, que es según la imagen de Cristo. ¿A fin de qué? De que seamos capacitados. Ya lo voy a repetir, tranquilo, estoy dando la definición. Capacitados. ¿Para qué? Para poder morir cada día más al pecado y vivir cada día más en justicia. Esa tendría que ser una definición de lo que es la santificación. Es la obra de la libre gracia de Dios. Cuando decimos que es de la libre gracia de Dios, es que Dios no está condicionado a quien Él va a santificar. Es libre. Dios es el que santifica. Solo Dios es santo y Él santifica a los que Él quiere. Eso quiere decir que Él aparta, separa para Él un pueblo santo, un pueblo especial. Es la obra libre de la libre gracia de Dios por la que somos renovados, ¿sí? Renovados, transformados en el hombre perfecto, según la imagen de Cristo, ¿sí? Para que podamos ser capacitados más y más para hacer morir el pecado en nosotros y vivir en la justicia de Dios. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que la justificación y la santificación son dos aplicaciones de la redención en nuestras vidas, pero que tienen dos características diferentes. No es una más importante que la otra, sino que son necesarias las dos, ambas. Primero, que la justificación la realiza Dios como un juez en un acto declarativo de que Él ha sido satisfecho, su justicia ha sido satisfecha por la obra de Jesucristo. ¿Cuántos saben que nosotros éramos deudores con nuestro Dios por causa del pecado? Hemos nacido con una deuda eterna, el pecado. Y el pecado nos conducía solamente al único lugar, al infierno. Pero sin embargo, Dios Padre, en su libre gracia soberana, te escogió para salvarte. Y como Él es santo, yo debo ser santo, usted debe ser santo. Pero la santificación no es una tarea nuestra, no es algo que nosotros lo podemos hacer. Entonces el proceso de la santificación se inicia con un acto legal, la justificación. Dios como juez dice: por cuanto creíste en la obra redentora de Jesucristo mi Hijo en la cruz del Calvario y has recibido el regalo de la vida eterna, yo te justifico. Eso es justificación, es declararme justo. Es declararme justo. Y cuando Él me declara justo, está mostrando que la justicia que había sido violada por causa del pecado ha sido satisfecha por la obra de propiciación y redención de Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Se entiende esto? Entonces, la justificación, valga la expresión, es el golpe de un martillo del juez declarando tu inocencia. Eso es ser justificado. Sin embargo, esa obra inmediata de la justificación, encontramos
la otra tarea, la santificación. Y la santificación es una obra progresiva. Diga conmigo, progresiva. ¿Qué quiere decir que es algo progresivo? Algo gradual. ¿Habrá algún título que ustedes, algún versículo que ustedes puedan recordar que represente cómo es la senda del justo? Como la luz de la aurora, como el día, ¿sí? Que va en aumento hasta el día que es perfecto. Uno ve el amanecer, ¿no es cierto? Antes de empezar a clarear la mañana empieza a ver que se ponen colores anaranjados. Y tan lindo, ¿no? Sacamos fotos todo, ¿no? Pero cuando va en aumento hasta que el día es perfecto, cuando llegamos al mediodía, ¿sí? El mediodía. Y ustedes fíjense en que no es casualidad que Saulo de Tarso, en pleno mediodía, vio un resplandor de la gloria del Señor que se presentó ante él, que lo encegueció. Estamos hablando justamente de que todos tuvimos en algún momento esa experiencia de ser transformados por el Señor. Pero la justificación es un acto inmediato, declarativo. El juez dice, eres justo, te declaro justo. Por eso dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 33, lo siguiente, fíjense ustedes, es una declaración legal. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Qué dice inmediatamente la respuesta? Dios es el que justifica. ¿Por qué? Porque es un acto judicial, es un acto legal. Dios, el juez, ante la evidencia de la muerte de Cristo y la satisfacción que produjo la justicia de Dios Padre, el que cree en la obra de Jesucristo es justificado por Dios. Por lo tanto dice, ¿quién puede acusarte? Nadie. Pero la obra de la santificación es progresiva. Es justamente una tarea que produce un cambio de carácter, una transformación en la manera de vivir de una persona. Entonces, la obra de la justificación es lo que Cristo ha hecho por ti en la cruz del Calvario. Pero la obra de la santificación es lo que Cristo está haciendo a través de su Espíritu en ti. ¿Entiende ahora la diferencia? La obra de la justificación es lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario, por ti en lugar tuyo. Él murió en vez de que tú mueras. Él soportó y recibió el castigo de la ira del Padre en vez de recibirla tú y yo. Por eso es que la justificación es haber creído en lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario. Pero la santificación es la obra que Cristo está haciendo a través del Espíritu Santo todos los días en ti. ¿Quedó claro ahora? Entonces, esa es la naturaleza de la santificación. Por lo tanto, tenemos que entender, hermanos, que la obra de santificación no es humana, sino que es divina. Y quiero que preste atención, hermanos. Psicológicamente, mentalmente, por una cuestión de costumbre o de hábitos, una persona puede mejorar y cambiar su conducta de vida. ¿Sabían ustedes? Quiero y necesito que presten atención porque muchos creen que porque han nacido en hogares cristianos ya son salvos. No, lo que ha pasado es que por la gracia de Dios han sido contenidos en un hogar cristiano y quizás no han conocido la vida de libertinaje o de total rienda suelta como quizás otras personas desde niño han experimentado. Entonces muchas personas dicen, no, yo soy salvo porque voy a la iglesia de niño, leo la Biblia de niño, me sé todos los versículos de memoria, hago esto, hago aquello, no conozco lo que es esto, no conozco, perfecto. Todo eso es una vida que ha sido moldeada bajo costumbres, parámetros de la conducta moral correcta que todos deberíamos tener. Pero no hace salvo a nadie eso. No es la forma.
Solamente la obra sobrenatural, y cuando decimos la palabra sobrenatural, quiere decir que está por encima de lo natural, no es natural, no es terrenal, no es impulsado por la conciencia del hombre, sino que es la obra de la libre gracia soberana de Dios actuando en una persona pecadora, imposibilitada a cambiar por sí solo, imposible de transformarse por sí solo. Es la obra de Dios. ¿Entiende, hermano? Por eso es que ustedes van a ver que el apóstol Juan en su carta primera dice: muchos de los que estaban con nosotros eran anticristos, porque estaban con nosotros, pero ¿qué dice? Pero no eran de nosotros. Por eso es que salieron para que se manifiesten que eran contrarios a Cristo. Eso quiere decir anticristo. Eran opositores a Cristo, a la verdad del Señor Jesucristo. Entonces ustedes van a ver que esto que es abiertamente identificado como apostasía, como dar la espalda a la verdad bíblica, se manifiesta con aquellas personas que parecían ser cristianos, que estaban, que ante los ojos de todos nosotros decimos: qué extraordinaria persona, este hermano, esta hermana, pero sin embargo su naturaleza hizo todo el esfuerzo de ser, pero lo único que llegaron es a parecer, pero nunca fueron cristianos. El día que Samuel tenía que ungir al rey, cuando Dios había desechado a Saúl, le dijo: toma tu cuerno con aceite y vete a Isaí de Belén y unge a uno de sus hijos que he apartado para que sea el rey. Entonces Samuel hizo esto, llegó a la casa de Isaí allí en Belén y le dijo que él venía, que haga traer a todos sus hijos, y cuando él hizo traer desde el mayor, él lo vio y dice: este seguro que es el escogido de Dios. Y Dios le dice: no es. Pasó otro: será este. No te confundas, Samuel, porque yo no veo lo que tus ojos ven. Tus ojos ven apariencia, pero yo veo el corazón. Por lo tanto, nosotros por naturaleza somos fácilmente engañados por las apariencias. Hasta podemos decirle santo a un lobo rapaz, que el apóstol Pablo lo dijo claramente. Y en este tiempo las iglesias cristianas han abierto de par en par las puertas al carecer de conocimiento bíblico y de discernimiento espiritual. ¿Quiénes son las personas que están tomando lugares de eminencia dentro de la iglesia? Por lo tanto, es bueno que nosotros sepamos que la obra de la santificación no es natural. Yo no puedo santificarme. Por eso Jesús en su oración intercesora en Juan 17 dijo: Padre, santifícalos tú en tu verdad, santifícalos. Cuando ustedes leen la Biblia pueden encontrar texto, por ejemplo, Jehová Dios diciéndole a Josué: santificaos para mañana, porque mañana haré grandes cosas por ustedes. Entonces decimos: ¿cómo Dios se contradice? ¿Por qué Dios manda santificarse? Tenemos que entender que la purificación como un rito religioso de la preparación era lo que se llamaba santifíquense en ustedes. Es como decir: vayan ustedes, báñense, perfúmense, prepárense, entren en un tiempo de oración, un tiempo de disposición de espíritu para recibir la palabra de Dios. Lo que nosotros estamos haciendo es prepararnos. Pero la obra de la transformación, que es la santificación, no es humana, no es natural. Ahora, ¿quiere Dios que el hombre viva moralmente bien? Claro que sí, por eso hasta lo puso como ley. Claro que sí. Es más, les aseguro que ustedes deben conocer a muchas personas que no son cristianos, pero sin embargo viven moralmente de una forma intachable. Que uno puede decir: solamente falta que tu nombre esté escrito en el libro de la vida nada más, porque parece una persona intachable. Pero déjenme decirle, hermanos, ante los ojos nuestros esa persona es intachable, pero ante los ojos de Dios es abominable.
Fíjense en cómo nosotros tenemos tendencia a engañarnos con tanta facilidad. No podemos nosotros decir que esto es bueno cuando Dios está diciendo que es malo. Si no, se escucharía sobre nuestra cabeza un ay de aquellos que le llaman bueno a lo malo. ¿Se está entendiendo esto? Entonces, la obra de la santificación es una obra divina. Sí es posible que dentro de una congregación hayan personas que no son salvas, pero sin embargo hacen un gran esfuerzo por cambiar su comportamiento y lo logran. Claro que lo logran. Una vez, en un gallinero, había entre los huevos que la gallina estaba empollando, había un huevo de un águila. Y la gallina lo empollaba como si fuera todos sus huevos. Llegó el momento en que los polluelos cascaron los huevitos y nacieron los pollitos y también nació el aguilucho. Con el correr de los tiempos, los pollitos iban creciendo, comiendo lo que escarbaba su mamá gallina, pero el aguilucho también fue creciendo y cada vez era más grande y más robusto. La diferencia era notable, sus garras, sus picos, sus plumas eran diferentes a los pollitos. Pero dice que mientras él estaba allí comiendo los gusanitos y las cosas que hay allí en el corral, vio una sombra grande de un águila hermosa en esplendor que volaba. Y este aguilucho dijo mirando hacia arriba: ¡ay, quién fuera como esa águila para poder volar así de alto! Sin saber que era un águila, pero su mentalidad había sido formada como una gallina. Y fíjense ustedes que qué es lo que hace que una naturaleza se comporte como otra, es la relación, es la comunión. Ahora, de la misma forma, afecta en forma contraria o a la inversa cuando alguien que es santo se junta con las cosas profanas. Por eso te dice el apóstol Pablo: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Por qué? Porque un hijo de Dios que está practicando toda la iniquidad de sus amigos, lo único que termina haciendo es que aquella persona que es un legítimo hijo de Dios se mimetice y termine pareciendo como son los demás. Eso es lo que uno tiene que entender que pasa también en la iglesia. Hay personas que no son salvas porque Dios no lo escogió para salvación, pero simplemente están practicando y mimetizando, aprendiendo, compartiendo con otros. Pero saben, hermanos, la Escritura, y dicha por la boca de nuestro Señor Jesucristo, fue muy clara cuando Él dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y va a ser una gran sorpresa, porque muchos van a decir: pero Señor, si nosotros estábamos en la iglesia, predicábamos, sanábamos enfermos, echábamos fuera demonios, hacíamos tantas cosas. Pero el Señor va a decir lo que legítimamente le corresponde decir: no los conozco, porque a los que antes conoció, a estos los predestinó. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo saber nosotros, o cómo usted puede responder a esta pregunta? ¿Cómo sé yo que yo soy un hijo de Dios? ¿Cómo sé yo que la obra del Espíritu Santo está santificando mi vida? ¿Cómo lo podemos saber? La Biblia nos enseña y habla de la conducta de los hijos de Dios. Y cuando vemos conducta de hijos de Dios, en la palabra lo que hace es darnos fundamentos y principios claros para aprender. Por ejemplo, cualquiera de nosotros lo tendría como un miembro ejemplar en nuestras iglesias el joven rico, ¿sí o no? Cumplió con todas las leyes. Un hombre que amaba a Jehová porque cumplía con la ley de Dios, ¿no es cierto? Pero sin embargo, el Señor tocó el punto más crucial de su vida. Vende todo lo que tiene y dale a los pobres y ven y sígueme. Y él se entristeció y no pudo seguir porque dice era muy rico. Por lo tanto, lo que él creía que no adoraba a otros dioses, Jesús desnudó su corazón que la idolatría era hacia las riquezas. Por eso él no pudo salir de allí.
Pero fíjese, nosotros podríamos pensar de que era un cristiano ejemplar. ¿Sí o no? Por su conducta, por lo que era. Pero también vemos nosotros que la Escritura muestra de que otros están teniendo una difícil manera de vivir y con mucho dolor de cabeza hace doler muchas veces la cabeza a los pastores y a los ministros de una iglesia, pero sin embargo la Biblia nos manda a tener paciencia. Y no tan solo eso, sino dice, sopórtenlo, amonéstenlo con amor y con disciplina. Y hasta dice, avergüéncelo públicamente a ver si reacciona y cambia. Todavía no hemos llegado a eso, ¿no es cierto? Pero está la Biblia. Pero fíjense ustedes que uno puede decir rápidamente, ese es hijo del diablo. Pero este no es un hijo de Dios. ¿Cuál es el punto de referencia que emites esa sentencia? Yo no lo sé. Encontramos en la Biblia cosas que nos pueden sorprender. Pero lo que tenemos que quedar en claro en este momento, que la santificación no es algo que nace del hombre. No es algo que puede hacerlo naturalmente el hombre. Es una obra de la gracia de Dios. Si Dios no interviene en esa persona, es imposible que sea transformada. El hombre natural no puede lograr la victoria sobre el pecado sin el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo es aquellas personas que no son cristianas pero parecen cristianas y hasta soportan las tentaciones? Simplemente es un ejercicio, como hacen muchos que tienen la fe romana, de flagelarse, de autodisciplinarse, hacer un ejercicio terrible, por una cuestión de conciencia. Pero cuando no han entendido la justificación o no han creído la justificación y no han comenzado a vivir la santificación, déjeme decirles, no se puede vencer al pecado sin la obra de Cristo Jesús. La santificación es sobrenatural, es la acción providencial de Dios, está llena de providencia de Dios. Y ustedes se van a dar cuenta por qué, mis hermanos. Fíjense ustedes, la justificación. En este auditorio hay hermanos convertidos, hay hermanos salvos. Por lo tanto, han sido justificados. ¿Y cómo dijimos que la justificación? Un acto ¿cómo? Inmediato. Recuerden los términos, recuerden las definiciones. Somos justificados ¿cómo? Inmediatamente. ¿Por qué? Porque es una declaración judicial del juez. Eres justo. Pero sin embargo, la santificación, ¿cómo era? Un proceso, es algo progresivo. Ahora, presten atención. Todos los que somos salvos en este auditorio, todos tenemos la inmediata justificación. No hay diferencia. Pero sin embargo, la santificación, ustedes van a ver que en algunos demora mucho más que en otros. ¿Se han dado cuenta o no? Yo lo experimento en mi propia vida, que yo hoy creo que recién estoy convenciéndome de muchas cosas que antes no las sabía. Y que creo yo que la palabra me va santificando cada vez más. Pero probablemente usted se dé cuenta de que por tantos años acumulados de cristiano no significa que usted haya sido realmente una persona que creció espiritualmente. Porque ¿qué significa la obra de la santificación? De la purificación. Habla justamente de transformar al pecador en un guerrero que batalla todos los días con las poderosas armas del Espíritu para guerrear contra el diablo. No. Contra mi propio enemigo, que es mi carne. Del diablo ya se encargó Jesucristo y lo derrotó en la cruz de Calvario. Pero la vida en la carne, mis pensamientos, mis actitudes,
Les confieso, hermano, que durante todo este tiempo que nos ha pasado, lo que ya saben que nos ha pasado en la iglesia, me he dado cuenta que sin la obra del Espíritu Santo, yo, Raúl Oliva, hubiera sido capaz de hacer cualquier cosa si no hubiese sido por el Señor. Porque los pensamientos, la naturaleza que tenemos, no descansa hasta querer satisfacer su propia justicia. Pero entendí, hermanos, que esto también es parte providencial de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos tener la victoria sobre las tentaciones. ¿Le va a pasar a usted en su trabajo o le habrá pasado? Reaccionamos ante las injusticias, ante las injurias, ante los pleitos. Nuestra carne nos está diciendo, dame permiso, 5 minutitos es suficiente, ¿sí o no? ¿Le pasa o no le pasa a usted? Y es como un volcán en erupción, está allá adentro. Allí se da cuenta uno quién en verdad está bajo el gobierno del Espíritu Santo y quién no. Porque solamente podríamos descansar y llevar cautivo esos pensamientos a la obediencia de Cristo, lo que hemos entendido, ¿qué significa la obra del Espíritu Santo santificando cada día tu vida? ¿Me está entendiendo, hermano? Y mire que el plan de Dios hubiera sido diferente y mucho más fácil para nosotros en el mismo momento que nos convertimos, ¡pum!, partir para la gloria de Dios. ¡Qué hermoso!, ¿no? Pero sin embargo, Él dijo, no, se van a quedar y van a ser mis testigos, o sea, mis vocales, mis voceros, mis representantes, y así como me han odiado a mí, ahora lo van a odiar a ustedes, así como me han perseguido a mí, lo van a perseguir a ustedes. El Evangelio verdadero habla de eso, ¿no? Y fíjense ustedes que Jesús hace una oración diciendo, Padre, no lo saques del mundo. No lo saques del mundo. Hermano, salga del mundo. Yo no sé dónde salir del mundo. ¿Usted sabe dónde salir del mundo? Estamos en el mundo. Dígame dónde en el mundo hay una parte que no sea mundo. No lo saques, Padre, del mundo. Aunque ellos están en el mundo, ¿qué dice? No son del mundo, pero no los saques del mundo. ¿Qué te pido, Padre? Que los guardes, que los libres. Quiere decir que hay un propósito de por qué estamos aquí. Bueno, ya que estamos en el mundo, entonces ¿qué vamos a hacer? Nos lleva a 1 de Juan capítulo 2. No ames al mundo. Estás en el mundo, pero no lo ames. No te deleites. No participes, no practiques las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que el que hace esto, el que se deleita, el amor del Padre no está en él. Entonces sí hay evidencia, sí podemos saber quiénes en verdad son hijos de Dios y quiénes no. Y vuelvo a decir, probablemente usted sea una persona que hasta nació en un hogar cristiano, pero no por nacer en un garage, usted es un auto. No es así. Si yo nací en un hogar cristiano, amén por la gracia de Dios que te dio una separación cristiana. Pero no te hace hijo de Dios haber nacido en un hogar cristiano hasta que tengas un encuentro en la cruz con Cristo. Y de ahí salga únicamente Cristo y tú quedes crucificado para siempre. Es la única forma. Pero saben, hermanos, muchas personas se confunden. Y de pronto, ante la conciencia abrumadora del pecado, buscan regresar. Pero si no han solucionado el problema de base, no es posible si no interviene la obra sobrenatural de la santificación. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Cuántos han pecado hoy? ¿Nosotros 4 nomás? Todos pecamos. Y de muchas maneras.
Ya enseñamos que hasta pecamos por comisión y por omisión. Y más pecamos por omisión que por comisión, porque el pecado de comisión es todo lo malo que hago. Y seguramente usted sabe que si se vio tentado de robarse una lapicera y no lo hizo, usted dirá, ¡ah, Señor, ¿viste? Pasé la prueba. Sí, no pecó por comisión, pero pecado de omisión es todo lo bueno que usted sabe hacer y no lo hizo. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Nos vamos todos al infierno? No. Hemos leído que el apóstol Pedro dice que como hijos obedientes no nos conformemos a los deseos que antes teníamos cuando estábamos en plena ignorancia, sino que como aquel que nos llamó es santo, también nosotros seamos santos. Pero ¿cómo es la manera de vivir? ¿Cómo puedo yo ejercitar la santificación? En el capítulo 1 de Primera de Pedro, versículo 13, dice que estemos con nuestro entendimiento sobrio, atentos. Porque ¿saben cuál es la ventaja de Satanás de que nosotros estemos en el mundo? Es usar las cosas del mundo para distraerte. Para distraerte. Cuando alguien se distrae, pierde el punto de referencia. Y el plan de Dios es no sacarte del mundo, sino que aprendas a mirar a Jesucristo. Que pongas tu mirada en Cristo. Para que no te hundas como Pedro en el mar. Para que aprendas a vivir dependiendo de su presencia. Este mundo está plagado de tentaciones. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino de este mundo. Por lo tanto, cuando hay algo que captura tu atención de tus ojos, o cuando algo comienza a capturar los apetitos de tu carne, o comienzan a venir los títulos y honores y adulaciones de orgullecerte o engrandecerte, quiero que sepas que eso no viene del Padre, sino del mundo. Cuidado, hermanos. Es muy sutil hoy en día las redes sociales, ¿no? Y ya corregí a varios hermanos diciéndole, por favor, hermano, no publique miserias. Estoy triste, estoy defraudado, estoy miserable, hoy me siento así. Hermanos, no publiquen sus miserias, porque en esa red social ve gente que te ama y gente que te odia. Hay gente que puede orar por tu dolor, pero hay gente que se puede gozar en tu desgracia. Y yo no sé, yo no encuentro un texto bíblico que a mí me diga que tengo que hacer eso, pero sí encuentro que cuando estés en aflicción, entra a tu cuarto, cerrá tu puerta y busca a tu Padre en secreto. Y encuentro salmos como diciendo, publicaré todas mis miserias, Señor. Así dice, no, todas tus maravillas. Si usted tiene una red social y quiere publicar, publique grandezas del Señor, maravillas. Que los incrédulos y los que están en oscuridad vean la luz. Y si no tiene conducta, ciérrelo, porque usted avergüenza el Evangelio de Jesucristo. ¿Cuál es tu Dios poderoso si te mantienes de esa forma? No hagas profanar la intimidad con Dios, permitiendo que tu corazón sea abierto a gente que jamás abrió la Biblia. No le reveles nada al enemigo. Busca al Señor. Las familias están totalmente perdidas. No hay diálogos. Cada uno con sus pensamientos de aquí, ¿no? Así van. Todo pensamiento de vértebra. Por lo menos antes había gente que tenía la frente en alto, ¿no? Ahora todos miran así.
la táctica de Satanás es distraerte. Y Pedro dice, estén ceñidos los lomos de vuestro entendimiento, para que no divaguen, para que no caigan en opiniones falsas, y sean sobrios. Estén despiertos, quiere decir. Es la mejor manera que un hijo de Dios puede presentar victoria. Es la obra de la santificación. ¿Vamos bien hasta acá? Rompimos varias burbujas ya, ¿no es cierto? Necesitamos que el lema de este año se haga realidad. Santifícanos en tu verdad, Señor. Yo quiero cambiar, no sé usted, pero yo quiero llegar a fin de año siendo otro Raúl Oliva. Yo quiero cambiar. Si no, perdimos un año. Pero debemos cambiar, hermanos. Yo sé muy bien cuál es la parte más asquerosa de mi vida. Claro, no hace falta que venga un profeta y me lo diga. Así dice el Señor. No, yo sé muy bien. Yo sé muy bien. Por lo tanto, a esas partes asquerosas de mi vida son las que yo, por la luz de la palabra, tengo que pulverizarlas. Para que entonces se vea a Cristo. Cristo se tiene que ver en tu vida, hermano. Amén. Ceñidos, atentos a tus entendimientos. Pero ¿qué otra cosa dice el versículo 13 que tenemos que hacer? No tan solo estar atentos, no tan solo estar sobrios, sino que también, ¿qué debemos hacer? Esperar. Decirle al que está al lado tuyo, hermano, hay que estar atento y esperando. ¿Sabe qué significa que hay que esperar? Atentos esperando que Cristo venga. Que Cristo venga. Cuando Él venga, oh, qué hermoso va a ser ese día. Cuán gloriosa será la mañana, qué hermosa. Cuando Él venga, seremos transformados a su gloria. A su gloria. Cuán hermoso será ese momento. Pero ¿sabe? Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni pensamientos que han subido a la mente del hombre, son las que Dios tiene reservadas para los que le esperan. ¿Usted le espera? ¿Realmente le espera? Porque si usted le espera, va a estar por naturaleza divina en usted, atento, sobrio, no coqueteando con este mundo, como Sansón con Dalila, coqueteaba con la tentación, se creía fuerte en todo. No coqueteemos con las Dalilas de este mundo. La vida de un hijo de Dios es para estar consagrados todos los días, consagrarme todos los días. Y si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero ¿qué pasa si no lo confiesa? Y tu corazón no arrepentido. Hay un texto fuerte en Romanos 2:5, ¿no? Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y en la manifestación del justo juicio de Dios. Por lo tanto, ¿qué debemos ver, mis hermanos? Que la esperanza de la venida de Cristo es lo que conmueve nuestro ser. ¿Vamos bien? Ahora, hay pruebas bíblicas de que la santificación es obra solamente de Dios. Cuando hablamos de Dios, hablamos de nuestro único Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero la Escritura es muy clara de que no interviene el hombre en su obra de santificación.
podrá hacer todos los esfuerzos para vivir moralmente un poco mejor, pero sin la obra del Espíritu Santo no lo puede hacer, no puede lograr. ¿Mudará el etíope su piel? Se lo traduzco el lenguaje nuestro. ¿El negro algún día será rubio? Eso está diciendo la Biblia. No puede. La naturaleza no puede cambiar. Por más que se afane, que intente, que medite o haga lo que sea. El chancho es chancho y vuelve al barro. Y el que es oveja escucha la voz de su pastor y le sigue. La palabra enseña la diferencia entre un chancho y una oveja. Pero ¿qué podemos ver de todo esto? Dios es el autor de la santificación. Vamos a ver Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Primera de Tesalonicenses 5, 23. Dice así: y el mismo Dios de paz, el mismísimo Dios de paz, os santifique por completo. ¿Quién es el que santifica? Dios. ¿Cómo? Por completo. ¿Qué significa por completo? Allí lo dice: todo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Eso es una santificación por completo. Espíritu resucitado por el poder del Espíritu Santo. El mismo poder que operó en Cristo para levantarlo de entre las tumbas, entre los muertos. Es el mismo poder que opera para resucitarte cuando estabas muertos en delitos y pecados. El alma ha sido salvada. El alma va a ir a la presencia del Señor. El alma de los redimidos de la sangre del Cordero son los que están en comunión con el Señor. Y el cuerpo, mire, yo ya quiero que venga el plan canje del Señor, ¿no? Ya tengo rodillas que ya no dan más, la espalda. Usted dirá, qué cuerpo que ya no da más ¿no? Fíjense ustedes que todos los días envejecemos, todos los días morimos. Pero sin embargo, cuando venga Cristo, tendremos un cuerpo glorificado. Entonces es verdad, Dios, el mismo Dios de paz, santifica por completo nuestras vidas. Espíritu, alma y cuerpo. Dice cómo debe ser guardada hasta la venida de Cristo. Irreprensible. Dice, sea guardado irreprensible para la venida de Cristo. No dice que va a ser irreprensible cuando Cristo venga, sino que nosotros seamos irreprensibles. ¿Qué quiere decir irreprensible? ¿Sin qué? Sin reproche. ¿Cómo podemos ser nosotros irreprensibles si estamos pecando todos los días, si estamos teniendo este problema de la naturaleza? Porque peleamos todos los días con nosotros mismos, ¿sí o no? La misma palabra lo dice. Pero saben, hermanos, en cuanto a nuestra responsabilidad, vivir en toda nuestra manera de vivir en forma santa. Entonces, antes no podía, pero ahora todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por lo tanto, ¿cómo yo puedo vivir irreprensible para esperar la venida del Señor? En santidad. ¿Y qué significa en santidad? Apartado, separado de lo que corrompe mi vida. La ecuación es fácil, ¿no es cierto? A más B igual a C. Todo lo que yo tengo que hacer es simplemente evaluar, examinarme y someterme a prueba para ver si estoy en la fe o no. Pero evalúese cómo habla, cómo piensa, cómo actúa, qué es lo que predomina en su vida, con quién se relaciona, quiénes son sus amistades, cuáles son sus preferencias, cuáles son sus preeminencias, en quién usted invierte más tiempo o en qué usted invierte más tiempo, su vida, su dinero, su salud. Cuando usted haga esta examinación, probablemente va a decir, no soy irreprensible, necesito
un proceso de santificación en mi vida. ¿Se puede? Claro que se puede. ¿Por qué se puede? Porque la Escritura lo dice. Deben esperar la venida de Jesucristo todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, de una forma irreprensible. Por lo tanto, encontramos que Dios es el autor de la santificación en nuestras vidas. Hebreos capítulo 13, versículo 20. Hebreos capítulo 13, versículo 20 dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos para toda buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este versículo es extraordinario. Es para desgustarlo varios días. Cada cosa. Y fíjense en lo que dice. El Dios de paz. ¿Por qué nosotros podemos decir que tenemos un Dios de paz? Si Dios estaba airado antes conmigo. ¿Se acuerda de Romanos capítulo 5, versículo 1? ¿Qué dice? Justificados. Ya entiendo por qué estoy en paz con Dios. Porque justificados por medio de la fe en Cristo Jesús, tenemos paz para con nuestro Dios. Por eso, para nosotros es esta palabra. Para usted y para mí que estamos en paz con Dios. ¿Por qué estamos en paz con Dios? Porque fuimos justificados. Y dice, el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. El Padre utilizó el poder más grande para resucitar a Jesucristo de entre los muertos. Ese Dios de paz, el gran pastor de las ovejas, y por la sangre del nuevo pacto, fíjese lo que dice. Él los haga ustedes aptos, aprobados, capacitados, adiestrados, instruidos, aptos en toda obra buena. Y la diferencia está aquí, que yo me equivoqué cuando lo leí. No es lo mismo obra buena que buena obra. Nosotros podemos hacer buenas obras, pero solamente la obra buena es la del Padre. Y nosotros somos llamados a hacer obras buenas, las obras que el Padre preparó de antemano. Y por eso, mis amados hermanos, tenemos que ver lo siguiente. Dice que el mismo Dios, esa es una oración. Esa es una oración que usted, padre, debe hacer por sus hijos o por su esposa, por su esposo. Padre, tú que has usado el poder más grande para resucitar a mi Salvador de entre los muertos, a Jesucristo, a ti te pido, Padre, ¿lo ven? Que hagas apto a mis hijos, o a mi esposo, o a mi esposa. Hazlo tú. Porque si no lo haces tú, nadie lo puede hacer. ¿Se entiende? Tú hazlo, Padre. Tú. Sálgase usted del plano de superhéroe. Usted y yo no podemos hacer nada. Es la obra del Espíritu Santo que transforma la vida de una persona. Ore así por su esposo, por su esposa, por sus hijos, aún por hermanos en la iglesia. Padre, hazlo apto para toda obra buena, haciendo Él, el Padre, en vosotros, actuando en vosotros como, fíjense, lo que es agradable delante de Él. Dios no te salvó para hacerte feliz a ti.
Él te salvó para hacerse feliz Él. Porque Él quiere que tú seas agradable a Él, pero como estabas tan cochino por el pecado, Él trabajó para que seas presentado ante Él agradable. Lo que hizo Cristo: maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, para purificarla, para limpiarla. ¿A fin de qué? De presentársela a sí mismo. Una esposa santa, agradable, sin mancha, sin arruga. Una hermosa esposa para Él. ¿Lo ven? Tito, capítulo 2. ¿Vamos bien, hermanos? Silencio. Tito, capítulo 2, versículo 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros, está hablando de Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. El resultado de la santificación. ¿Quién es el que santifica? Es el Señor. Él obra. Ahora, la actitud de la santificación es atribuida a la obra de Dios únicamente. No puede haber ninguna obra humana para santificar a alguien, solamente de parte de Dios. Pero ¿cómo lo hace el Señor? Nuestro Dios es invisible. Yo no lo veo a Dios moldeando la vida de un hermano. Yo veo la obra. Pero ¿cómo lo hace? ¿Cuál es la forma? ¿Cómo opera el Espíritu de Dios en nosotros para que si antes yo abría la boca y decía 500,000 malas palabras, blasfemias y maldiciones, hoy diga aleluya? ¿Qué ha pasado? Yo no he visto a nadie operando en mí. Pero ¿cuál es la evidencia de un hijo de Dios? Dice Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Saben cómo nosotros nos damos cuenta y empezamos a cambiar solito? Porque Dios ha producido en nosotros el querer como el hacer. ¿Cuántos de los que están aquí alguna vez han luchado con vicios? El cigarrillo, el alcohol, el juego, ¿cuántos? ¿Sí? ¿Y cuántas veces han pensado, lo voy a dejar? Lo voy a dejar. Y cualquier momento volvían otra vez. Y se sentían como fracasados, vergüenza. Otra vez le he fallado al Señor. Pero un día fue así. ¡Plic! ¿Pasó o no pasó? Así. ¿Qué pasó? ¿Una hada madrina con la varita mágica? No, ¿qué pasó? Y somos también, nosotros nos gusta fanfarronear con nuestras victorias porque decimos, ¡ja! Yo lo largué. Sí, decimos, ¿no? Yo lo largué. Usted no lo hizo. Lo hizo el poder del Espíritu Santo, produciendo en usted el querer. Che, quiero dejar de fumar. Y ahora el hacer. Lo dejé. Pero fue por la gracia y la providencia de Dios. Así es la vida de un hijo de Dios. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Te convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Puede una persona ser libre de esas obras de la carne? Sí. ¿Cómo? Cuando usted reconoce su pecado y clama al Señor, es el Señor el que produce en ti el querer como el hacer, porque su voluntad es muy buena, es agradable y es perfecta.
Amén. ¿Lo ven? Por eso, hermanos, la obra del Espíritu Santo en nosotros, santificándonos, nos lleva a nosotros, por ejemplo, a desarrollar un aprendizaje que antes no lo teníamos. Por ejemplo, aprendemos a orar. Cuesta orar muchísimo, pero cuando empezamos a orar es extraordinario, porque eso no es de nosotros. Eso no es de nosotros. Porque si no estuviéramos el Espíritu Santo, y ahí estaríamos Santa Madre María. Pero no es eso lo que hacemos ahora. ¿Qué ha pasado ahora? Ahora tenemos ya no una religión, sino una relación. Y a veces decimos, es que yo no sé orar. Y yo digo, Señor, no sé orar, pero te pido esto, y el Señor. Pero dice la palabra que el Espíritu Santo hace algo. Porque como hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos que no se dicen, indecibles, que no es nuestro lenguaje, que no es nuestras palabras. Yo puedo orar en un castellano crudo y básico y tucumano como somos, pero el Espíritu Santo transforma esa palabra en un lenguaje celestial delante del Padre. Eso es garantía, eso es seguridad. Por eso le pidieron a Jesús, enséñanos a orar. ¿Cómo habrá orado nuestro Señor? Ahora, fíjense ustedes, se nos enseña a orar también por el arrepentimiento, por la fe y por otras prácticas de la gracia del Señor, que necesitamos nosotros. Ahora, no tan solo desarrollar una comunión viva y diaria con Dios, sino también una comunión viva y genuina con nuestros hermanos. Y eso también es evidencia bíblica de la obra de la santificación. ¿Por qué? Porque si no fuera por el Espíritu Santo, muchos tendríamos aquí a lo que decimos hermanos. Pablo vio este problema en la iglesia y dijo, mire, no tan solo deben amarse, sino también soportarse unos a otros, como un mandato. Porque es difícil, la convivencia no es fácil. Y si existiría el día del hipócrita, habría muchas salutaciones, ¿no? Pero saben, hermanos, es difícil, no es fácil. ¿Saben por qué? Porque lucha mi naturaleza. Usted se despierta a la mañana y dice, gloria a tu nombre, Señor, me desperté. Y se despereza la carne también y dice, ¿ah, sí? Vamos a ver quién gana hoy. Y la lucha es diaria. Por eso dice la palabra claramente que nosotros debemos vivir en el Espíritu y no darle lugar a los deseos de la carne. Y estamos recién calentando motores a todo lo que vamos a aprender en todo este tiempo. Pero es que necesitamos hablar en forma cruda y clara. Porque, hermanos, ¿a quién pretendemos agradar? Vamos a ir rápidamente a Efesios capítulo 1. Y una de las cosas que hace el apóstol Pablo aquí es orar. 1, versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Qué dice Pablo que hacía él por la iglesia de Éfeso? Oraba. ¿Y qué es lo que pedía en oración? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé. ¿Quién es el que da esto? El Padre. ¿Qué cosa? Dígalo fuerte usted. ¿Qué da? Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Qué es lo que ora? Padre, yo quiero que tú le des sabiduría y revelación para que te conozcan a ti.
alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. El efecto de una oración contestada es esto: alumbra. ¿Nunca se ha dado cuenta que siente que se le han corrido unos velos gigantes de sus ojos? No es que usted está experimentando diciendo, pero ¿dónde estaba yo antes? ¿Por qué no lo entendía así? Es como que se te abrieron los velos, como que ves una realidad. ¿Qué sucedió? ¿Fue el pastor? No. ¿Fue la iglesia donde congregas? No. Fue el Espíritu de Dios que te dio sabiduría y revelación en el conocimiento del Padre. Se apoderó un santo temor de ti y has encontrado que no hay otra cosa que te llene más que su presencia. Por eso el que conoce al Dios de la Biblia practica la santificación. Deja a un lado la irreverencia. No profana su nombre utilizándolo en vano, sino todo lo contrario. Pero el efecto de esa oración en santificación alumbra los ojos del entendimiento. ¿Para qué? ¿Cómo me gustan los para? ¿No? Para algo es. ¿Para qué? Sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado. Primero, ¿saben para qué necesitamos esto? Para saber que hay una esperanza venidera que Él nos ha llamado. Y esa esperanza es lo más grande. Estar eternamente con Cristo en su gloria. Yo no anhelo otra cosa más que eso. ¿Y qué más? No tan solo eso. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Cuántas veces se entiende mal ese texto? Y decimos, para que sepan cuáles son las herencias que están en los santos. No habla de herencia para usted o para mí. Nosotros somos herencias de Cristo. Nosotros somos el deleite de Cristo. La herencia de Cristo está en los santos. Por eso dice allí, ¿y cuáles? Dice, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros? Ahí entramos nosotros, los que creemos según la operación del poder de sus fuerzas. ¿Qué está diciendo? Es una obra perfecta la santificación. Conocer, sentir que somos la herencia de Cristo, pero a la vez también sentir la grandeza de su poder que opera en nuestras vidas. Déjeme decirle, el poder que utilizó Dios Padre en la creación del universo y en el resucitar a Cristo de entre los muertos es exactamente el mismo poder que opera en tu vida para transformarte. No es un poder menor, no es un poder que le sobró y está trabajando allí, no, para que te des cuenta que lo que está pasando en tu vida era necesaria la obra poderosísima de Dios para transformarte de un pecador inmundo en un santo Hijo de Dios para su gloria eterna. Esa es la obra de la santificación. Por último, ya no quiero seguir más demasiado por ahí. Una de las cosas importantes que no debemos olvidar, que esto lo voy a profundizar mucho más, un poquito más adelante, es nuestra unión con Cristo. ¿Por qué un hijo de Dios puede demorar en madurar, pero va madurando de a poco, como sea, pero va madurando? Es porque Cristo está en él. Pero hay otras personas que pueden tener la evidencia de grandes hombres de Dios, pero no tienen crecimiento, sino que todo lo contrario, en cualquier momento van a ser quitados. Es por causa de la unión con Cristo. Vamos a ir a un texto muy conocido en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 1 al 5. Nosotros estamos siendo transformados porque Cristo está en nosotros y nosotros estamos en Él. Esa es la verdad. Si hay alguien que no es
transformado y que no está creciendo, sino que cada vez crece más su concupiscencia, en cualquier momento va a ser cortado. Dice Jesús, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Muy bien, ¿qué significa esto? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén. La iglesia local forma parte de la iglesia de Cristo. Ahora, yo no sé quién de ustedes es salvo y quién no lo es, porque puede haber personas que tengan una conducta moral intachable, pero sin embargo el Señor no te conoce. Ahora, puede haber personas que a lo mejor le cuesta y es difícil y sufren y padecen su santidad, pero sin embargo Dios está obrando en ellos. Entonces yo no lo puedo saber, pero los que están en el cuerpo de Cristo y no son de Cristo, en algún momento van a dejar de estar. ¿Se entiende lo que está diciendo? Porque dice, todo pámpano que en mí, en el cuerpo, estando en la iglesia, no lleva fruto, ¿qué dice? Lo quitará. Lo quitará. Por eso que nos sacamos tantas fotos, ¿no? Por lo menos para recordarnos. Por foto, ¿no? Pero la Biblia es clara. No encubre nada. Es claro saber que muchas personas que están y no son de Él, no van a seguir porque el Padre los va a quitar, porque no llevan fruto. Y todo aquel que lleva fruto, ¿qué va a pasar? Lo limpiará. ¿En qué consiste la limpieza de alguien que trabaja en agricultura? En una parra, en una vid. ¿Qué significa limpiarlo? Lo manguereas, le pasa el cepillo, espuma. ¿Cómo se llama eso? La poda. Uno a veces, bueno, ahora sí, no, pero cuando uno era más chico no entendía por qué llegaba un momento a el rosal, ¿no? Las rosas, qué bonitas las rosas. Y llegaba un momento y ¡pam! Porque unos 4 palos pelados así, pero ¿por qué hizo eso? Uno no entendía. Feo, ni las hormigas andaban ya, 4 palos con espina nada más. Había sido un secreto muy importante, que lo que hizo es limpiarla de tal manera que, ¡wow! ¡Qué belleza cuando florece!, ¿no? Un aroma, una fragancia hermosa. La poda no es linda. Es productiva, es eficiente y es eficaz para lo que Dios quiere. ¿Qué quiere Dios? ¿Entretenerte? No, quiere producirte. Quiere que seas fructífero. Es el plan original desde el Edén. Fructifíquense, sean fructíferos, tengan fruto. Si eres un hijo de Dios y estás en Cristo, estás en la iglesia, es necesaria, anhelada, deseada la poda, hermano. Y la poda es perder a veces belleza, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo dura Inés? Vos tenés un hermoso allí jardín lleno de flores. ¿Cuánto tiempo más puede durar una rosa si no la podamos? Un tiempo más. ¿Y qué pasa después? Se empieza a secar, se ponen amarillas las flores, caen los pétalos, y se seca. Entonces, hermanos, el que no quiere la prueba, el que no quiere la poda del Señor, un tiempo nada más va a durar su belleza y después es fea. Una metáfora dice que había una rosa muy bonita que estaba allí en el jardín, muy bonita la rosa, que la gente venía y se sacaba foto y se arrimaba y olía su fragancia. Toda la gente, los chicos venían y la miraban, la admiraban y se sacaban foto al lado de la rosa. Un día notó la rosa que la gente se arrimaba y se iba. Y pasaba después de lejos. Entonces la rosa dice, ¿qué está pasando si yo tengo mi esplendor? Y cuando alcanzó a ver para abajo, había un sapo rococó ahí, esos rococos grandes, ¿no? Entonces la rosa le dice, sapo asqueroso, vete de mi lado.
Estoy hablando como novela, ¿no? Porque eres feo y la gente se asusta y ya no quiere sentir mi fragancia, mi perfume, ni sacarse foto conmigo. Ya no quiero que estés al lado mío. Y el sapo la miró y se fue. Y dijo, al fin se fue este sapo feo. Pero al poco tiempo, la gente se dio cuenta de que esa rosa tan bella le habían subido bichos que le empezaron a comer y a comer y a comer. Y se dio cuenta que el que la mantenía linda era el sapo. ¿Qué hacía? Y le comió los bichos. Y a veces lo que nosotros creemos por justicia, a veces lo que nosotros creemos que con este no me voy a juntar o con esta no me voy a juntar, uno no se da cuenta de los planes de Dios. Porque no somos nosotros los que nos limpiamos. Mi Padre te limpiará. Y cuando Él lo haga, cuando Él te arranque de tu vida esas amistades, esas personas que no te convenía estar, o cuando arranque de tu vida esas personas que influenciaban para mal en tu vida, cuando el Señor arranque de tu vida tus hábitos, tus gustos, tus costumbres, o hasta seres queridos, no hagas otra cosa más que decir, gloria a ti, Padre, porque tu obra que es perfecta se está aplicando en mí. Es lo que dice el Señor. Y dice el versículo, mi Padre lo limpiará para que lleve más frutos. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, ¿lo entiende eso? Si no permanece en la vid, así tampoco si no permanecéis en mí. Vamos a llegar hasta aquí esta noche. Creo que es mucho para repasar y para poder inquirir. Pero creo que usted se está dando cuenta que la santificación es alejarnos más del mundo y acercarnos más al trono de la gracia. Y a aquellos que todavía tienen la confusión de pensar que el mundo es divertido y la presencia de Dios es aburrida, es porque no han conocido la grandeza del Señor. Somos llamados a ser santos porque nuestro Dios es santo. Amén. Si usted quiere aprender y aplicar esto, ¿cuántos quieren aplicar esto en su vida? ¿Sabe qué tiene que hacer? Enséñelo a otro. Porque si no se va a olvidar. ¿Quiere aplicarlo? Enséñelo a otro. Y se va a hacer fuerte en usted. Vamos a orar. Quiero darte la gloria a ti, Padre Celestial, por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario y por la aplicación perfecta de esa vida en nosotros a través del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque la santificación es obra tuya. Y por tu gracia y por tu misericordia nosotros crecemos, como lo dijo el apóstol Pablo. El crecimiento lo da Dios. Gracias, Padre Celestial, porque estás obrando en nuestras vidas. Ayúdanos a ser sensibles a tu palabra y a crecer juntos para tu gloria, Señor. Sírvete de tu iglesia, satisface tu gozo y tu alegría y tu gloria a través de tu iglesia, Señor. Que no encuentres solamente hojas en la higuera, sino que haya frutos para ti, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos. Bendecimos al dador alegre, a los que comprometieron su amor con la iglesia para sostenerla por sus ofrendas, sus diezmos y sus ofrendas especiales. Gracias, Señor, porque tú no nos hace faltar nada. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.